Hola, seguimos con los videos de la unidad didáctica Sistema de Información Geográfica con el tema Cartografía y Geodesia. Mi nombre es César Alejandro Huiza López, soy ingeniero forestal, docente del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Violeta Guamán. Hemos visto dos videos donde nos muestran la parte teórica respecto a conceptos como latitud y longitud. Entonces hemos observado que también hay coordenadas geográficas y hay coordenadas UTM. En nuestro caso vamos a trabajar más con lo que son las coordenadas UTM. Entonces les planteo la siguiente interrogante. ¿Cómo dibujar un plano o mapa? El principio de dibujar un plano o mapa es tal y cual se elaboraba un plano cartesiano con la ubicación de pares ordenados desde la escuela y los colegios. Entonces ya tenemos una base de matemáticas y al final el par ordenado, ¿no?, se representaba con puntos, se unía esos puntos mediante líneas y nos daba, en este caso, un polígono, una figura regular o irregular, dependiendo de cómo se formaba. Se unía esos puntos con las líneas. Entonces, lo que necesitamos para dibujar un plano mapa es saber que el eje X o eje de las abscisas me va a representar lo que es la latitud. También el eje Y U ordenada, que lo vemos aquí, me va a representar la longitud. Sobre el eje de la abscisa o eje X, observamos unos numeritos. Esos numeritos corresponden a puntos de longitud que están en dirección hacia el este o que están en dirección hacia el oeste. En el eje de la ordenada, en el eje Y, vamos a observar puntos de la latitud, es decir, la ubicación respecto al norte o hacia el sur. Otra cosa muy importante que se debe saber es que, como ya les indicaba, la unión de un punto ubicado en el eje de la abscisa y un punto ubicado en el eje de la ordenada nos va a dar como origen un par ordenado. Este par ordenado en cartografía lo vamos a denominar coordenadas. Entonces, una coordenada geográfica nos va a expresar la latitud o la longitud expresado en coordenadas UTM, ¿no? La coordenada UTM, su unidad es metro, a diferencia de una coordenada geográfica. La coordenada geográfica, su unidad son los grados. Para dibujar un mapa, un plano, necesitamos conocer el concepto de escala. Siempre vamos a ver 1 en 20, 1 en 25, 1 en 50, 1 en 75, 1 en 100, 1 en 5000, 1 en 10.000, y así por el estilo. ¿Pero qué es escala? Escala es la relación que existe entre la medida real de un objeto, que puede ser lote, mueble, puede ser un perno, un repuesto de un carro, de una moto, hecha en el terreno. O sea, esa medida tiene que ser realizada al objeto tal cual es, y la medida reducida o ampliada expresada en un papel. Entonces, algo que les quiero indicar, cuando veamos una escala,
Entonces, el 1, si estamos hablando de una escala reducida, como es el ejemplo que estamos viendo, o el lado izquierdo antes de los 2 puntos, me va a hacer referencia a la medida en el papel, y el número que está a la derecha de los 2 puntos, la medida en el terreno. A ver, si tomamos como ejemplo 1 en 50, quiere decir que 1 centímetro en el papel, 1 centímetro en el papel va a representar a 50 centímetros en el terreno. Lo que les mencionaba anteriormente, ¿cómo encontramos la escala de un plano mapa? Si la escala encontrada es 1 en 20, quiere decir que 1 centímetro en el papel equivale a 20 centímetros del terreno. Por lo tanto, 5 centímetros en el papel van a representar a 100 centímetros o 1 metro del terreno. Para dibujar los planos o mapas, se recomienda trabajar con un escalímetro. Otro punto importante que tenemos que saber para graficar un plano o mapa es conocer los formatos de papel. La matriz es un tamaño de papel A0 que está expresado en milímetros, 841 milímetros por 1189 milímetros. Entre los formatos conocidos tenemos el A0 que les mencioné, el A1, que es la mitad de un papel A0, que es 594 por 841 milímetros. El A2 es la mitad de un A1, cuyas medidas son 420 por 594 milímetros. El A3, a su vez, es la mitad de un A2, 297 por 420 milímetros. El A4 es la mitad del A3, que es 297 por 210 milímetros. Existen otros tamaños de papel o otros formatos como el A5, el A6, el A7, el A8, el A9, el A10, pero los que vamos a utilizar nosotros para dibujar un plano o mapa son a partir del A4 hacia adelante. El A4, el A3, el A2, el A1. Otra cosa que debemos saber, como nosotros vamos a trabajar en lo que son metros, entonces estos milímetros tenemos que transformarlos a metros, así por el estilo. Si yo dibujaría en un papel A2, necesito saber su equivalencia de este valor en metros. Entonces 420 milímetros equivalen a 0.42 metros. 594 milímetros equivale a 0.594 metros. Para determinar la escala de un plano o mapa se necesita contar con las medidas del terreno y el tamaño de papel en el cual se va a dibujar. Para el ejemplo, tenemos un terreno que mide 20 metros por 25 metros y el formato de papel es A4, cuya medida expresadas en metros, el lado más largo es 0.297 metros y el lado más corto o ancho es 0.21 metros. Ahora es importante conocer la dirección en la que se va a dibujar el plano, o en la dirección en la que se tiene que encontrar el formato de papel. Por lo general, el formato de papel se dibuja en el sentido horizontal o apaisado. Es así de que si vamos a dibujar en sentido horizontal o apaisado, la relación va a ser la siguiente, ¿no? Si esta es la posición del plano que tenemos que sacar, entonces este lado 20 metros tiene que relacionarse con este lado y el lado de 25 metros con 0.21. Hay una fórmula para determinar la escala. Entonces esta fórmula es E igual a 1, 2 puntos, la división de la medida del terreno entre el valor del papel.
Considerando los datos del gráfico anterior, el plano se dibujará en un formato de papel A4, en sentido apaisado, por lo tanto la relación se define tal como se observa en la lámina correspondiente. Estamos diciendo que nuestro plano va a salir en ese sentido, en el sentido apaisado. Es por eso que estamos relacionando esta medida con esta medida y esta otra medida con esta otra medida. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Se relacionan los lados correspondientes de las medidas del terreno con las medidas del papel. Hay que tener en cuenta que si el dibujo se realizará en sentido vertical, la relación es distinta a si se realizará en sentido apaisado o viceversa. Para nuestro caso anterior, tenemos que calcular dos escalas para ver con cuál escala vamos a trabajar. Porque si solamente trabajamos con calculamos una escala, que puede ser en relación a esto, a este lado, puede ser que esa escala sea una escala muy grande que no me permita dibujar o que me falte papel para dibujar este terreno. Entonces, por lo tanto, calculamos las dos escalas. Entonces, el lado del terreno para la escala 1 es 20 metros. Se relaciona con 0.297 metros. Lo que hacemos es aplicar la fórmula. Escala es igual a 1, 2 puntos. ¿Cuánto mide en el terreno? 20 metros. ¿Cuánto mide ese lado que yo quiero que me encaje dentro de mi papel? 0.297. Si divido, me va a salir 1, redondeando, 1 en 67. Ahora, por lo general, cuando hacemos lectura de un plano o mapa, no vamos a estar haciendo la lectura con nuestra wincha, a menos que el plano tenga una escala de 1 en 100. Entonces, lo que hacemos es, al resultado que se obtiene, ya como un criterio, entonces buscas una relación de acuerdo a un escalímetro. Entonces, dentro del escalímetro, las escalas más empleadas es 1 en 50, 1 en 20, 1 en 25, 1 en 100, 1 en 75 y así por el estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, 1 en 50, si me salió la escala 1 en 5000, entonces a todos los valores que yo tengo en 1 en 50, para que se convierta en 1 en 5000, tengo que multiplicarlo por 100. Entonces, como 1 en 67 no es manejable, entonces tengo que buscar una escala de la cual más se usa, entonces por eso por criterio estoy poniéndolo 1 en 100. ¿Ya? Entonces, de igual forma, hallo la otra escala para el lado de 25 metros y el lado de papel de 0.21 metros. Aplicando, me sale 1, 25 entre 0.21, 1 en 119. Entonces puede ser 1 en 120, pero 1 en 120 no hay en ningún escalímetro. Puede ser 1 en 125. Entonces lo dejamos ahí para nuestro ejemplo. Entonces, ¿cuál de las dos escalas escogemos? ¿La escala 1 en 100 o la escala 1 en 125? Escogemos de estas dos escalas la escala de la escala menor, vamos a hacer. ¿Por qué? Si nosotros dividimos 1 en 100, esa división es mayor a 1 en 125. Entonces, esta es una escala más grande. Esta es una escala más pequeña. Entonces, escogemos la escala más pequeña. Escogemos la escala menor. Esa es la escala con la cual vamos a dibujar. Entonces, acá hay algo que les puede llamar la atención, que ya lo mencioné. Si E1 es 1 en 67 y E2 es 1 en 119, ¿por qué asumimos E1 igual a 1 en 100 y E2 a 1 en 125? Es por lo que les mencionaba, ¿no? Que es por la utilidad que tiene un escalímetro, ¿no? O sea, por ese criterio. Y acá lo dice bien claro, existen escalas de dibujo que son muy empleadas en distintas áreas de la ingeniería y arquitectura. De acuerdo a eso, por criterio, hicimos un redondeo a escalas conocidas y próximas
cuyo denominador sea mayor al denominador obtenido. O sea, cuyo denominador, ¿no?, sea mayor a este obtenido. Igual para acá, cuyo denominador sea mayor a este obtenido, pero a escalas conocidas. Entonces, como hemos escogido trabajar con uno en 125, ¿qué quiere decir esto? Si es que no tengo escalímetro. Entonces, quiere decir que puedo trabajar con una regla escolar o una wincha o una cinta métrica. Quiere decir que 1 centímetro en el papel equivale a 125 centímetros en el terreno o 1.25 metros. Entonces, 20 metros de mi terreno, ¿a cuánto va a equivaler? Va a equivaler a 16 centímetros, que es dividir 20 metros, que es la distancia, entre el valor que representa ese centímetro, que es 1.25 metros. Y 25 metros del terreno va a equivaler a 20 centímetros en el papel. Ya sé calcular la escala, ya tengo los conceptos de latitud, longitud, ya sé que es una coordenada UTM. Entonces, ¿qué otro dato o qué otra información necesito para dibujar un plano mapa? Necesitas las coordenadas de cada vértice de un lote del terreno. Esa coordenada, para nuestro caso, nos vamos a familiarizar más con lo que es coordenadas UTM. Y la gran pregunta, ¿de dónde se obtienen las coordenadas? Miro al cielo, a mi costado, al sol, a la estrella y obtengo la coordenada. Obviamente no. Entonces, si tengo un equipo GPS, me voy o me puedo prestar. Pero en todo caso, si tengo un celular, como lo ven en el gráfico, con tecnología que permite captar planos, mapas y con varias aplicaciones, entonces puedo descargar un aplicativo GPS que me permita tener la coordenada dentro de mi GPS y a partir de ahí continuar con el siguiente paso. Entonces necesitamos las coordenadas de cada vértice de mi terreno, de mi chacra, de mi parcela, de mi concesión, y esas coordenadas las vamos a obtener a través de un GPS o de un celular si es que hay cobertura. Tengo los datos. Ahora aplico lo que he aprendido anteriormente. Entonces, ¿cómo determino la escala? Para esto tengo que determinar la distancia respecto al este y la distancia respecto al norte. Entonces, para hallar la distancia respecto al este, voy a restar el punto mayor y el punto menor. De igual forma, resto para el norte el punto mayor menos el punto menor. Para el caso del este, esa diferencia me da 1000 metros. Para el caso del norte, me está dando 300 metros. Entonces, hago mi croquis imaginario como sería mi dibujo. Entonces, como el papel bond va a estar en sentido apaisado, entonces el este es paralelo al lado más largo del papel y el norte es paralelo al lado más corto del papel. Una recomendación que les voy a dar, si es bien cierto que me ha dado 1000 metros para el este y 300 metros para el norte, es aumentar 100 metros más a cada lado. Es por eso que acá tengo 1100 y acá tengo 400, es para centrar el dibujo. Luego procedemos a la división y calculamos la escala. Y luego vamos a escoger la menor escala. Entonces, aplicando la fórmula, la escala 1, entonces comparado 1100 y 0.297, la escala sería 1 en 3704. Y la escala 2, dividimos 1, 400 entre 0.21, la escala es 1 en 1905. Podría escoger la escala 1 en 4000, pero no hay escalímetros que tengan la escala 1 en 4000. Pero sí hay escalímetros que tienen la escala 1 en 50,
Como les decía, lo puedo multiplicar por 100 y ya tengo 1 en 5000. Y acá me ha salido 1 en 1905, entonces acá es 1 en 2000. Entonces, ¿con cuál escala trabajo? ¿Con 1 en 5000 o con 1 en 2000? Escojo siempre la escala menor, ¿ya? Aparentemente ustedes dirán, pero 1 en 5000 parece más grande que 1 en 2000. No. Entonces, en 1 en 5000 hay menos detalles. En 1 en 2000 vas a ver más detalles. Entonces, siempre escogemos la escala menor. Ahora, ¿qué me va a representar ese 1 en 5000? Quiere decir que 1 centímetro del papel equivale a 5000 centímetros o 50 metros en el terreno. Por tanto, 1100 metros en el terreno en dirección este equivale a 22 centímetros y 400 metros en dirección norte equivale a 8 centímetros. De otra forma, 100 metros en el terreno equivale a 2 centímetros en el papel. Entonces, ya sé la escala, entonces ya tengo mis coordenadas de mis vértices, entonces lo que queda ahora es dibujar el plano. Primero hacemos las grillas o reticulado usando el escalímetro, entonces 1 en 5000, ¿no? Entonces la distancia puede ser cada 100 metros, cada 200 metros, eso ya es a criterio. Acá lo hemos hecho cada 200 metros. Cada 200 metros tanto hacia el este como hacia el norte, porque si son más pegadas, entonces pierde la didáctica del plano mapa. Entonces, uno es hacer las grillas, tal como se observa. Eso lo hacen con el escalímetro, tal cual lo hacían para dibujar en colegio, igualito aquí, pero ya usando escala. Ya no vamos a usar los cuadraditos, sino vamos a construir nosotros nuestra grilla. Una vez ya se ha tenido la grilla, se ubica los vértices del polígono y finalmente se une con una línea todos los puntos y obtenemos nuestro plano correspondiente. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un siguiente video.